Conselleiro de Medio Ambiente, alcalde de Vigo, presidentes de las autoridades portuarias, alcaldes, diputados. Señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida a la Tribuna Galicia del Forum Europa que organizamos con la colaboración de Audasa y de Itinere. Hoy tenemos la especial satisfacción de recibir a don Agustín Hernández, conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta de Galicia, al que va a presentar don Rafael Louzán, presidente de la Diputación Provincial de Pontevedra. La tribuna es suya. Bueno, moi bons días a todas e a todos. Querido presidente de Nueva Economía Forum, primero, antes que nada, felicitar a Nueva Economía Forum precisamente por poner en marcha esta feliz iniciativa de estos desayunos con personas, en este caso, de reconocido prestigio y que tienen mucho que decir en el ámbito, en este caso, de Vigo, de la provincia de Pontevedra y también de Galicia. Por lo tanto, antes que nada, vaya esa felicitación para Nueva Economía Forum por esta feliz iniciativa. Saludar también, evidentemente, a las empresas que hacen posible esta organización, como es en este caso Audasa y a Itinere. Y, como no, al conselleiro, en este caso, de Medio Ambiente, Transportes e Infraestructuras de la Xunta de Galicia, así como a las personas que nos acompañan el día de hoy. Delegado del Gobierno en Galicia, alcalde de Vigo, presidenta, en este caso, de la Zona Franca, Cámara de Comercio, Confederación de Empresarios, presidente de la Autoridad Portuaria de Villagarcía, empresarios que están aquí, alcaldes y alcaldesas de la provincia de Pontevedra, compañeros ingenieros, en definitiva, a todas y a todos ustedes, bienvenidos. Presentarles a todos ustedes a don Agustín Hernández de Rojas, conselleiro, como decía, de Medio Ambiente, Transportes e Infraestructuras da Xunta de Galicia, é para min non só un alto honor, sino tamén algo sumadamente entrañable que se pode resumir deste xeito. Estamos diante dunha extraordinaria persoa. Solo mirarlle, como lle digo habitualmente, o seu semblante é moi fácil, porque é unha persona que é difícil vela, de alguna maneira, pois cunha cara distinta a esa sonrisa clásica en el e, polo tanto, como decía, persona entrañable donde as haxa. Ademais, é un destacadísimo profesional, o cual unha publicación do sector calificou como un dos 3 mellores enxeneiros de España. Eu podo dicir que para min é o mellor porque non conozco os outros dous. E como con Agustín Hernández tuve unha oportunidade de traballar, pois podo dicilo, podo afirmalo e o creo firmemente. É dicir que diante desta persoa está un incansable traballador, conocedor e comprometido con Pontevedra, con Vigo e con Galicia, que, como suele decirse en estos casos, antes que frade foi cociñeiro. E podríamos decir aquelo de que aquí podría rematar a miña intervención, pero o guión obrígame a aportar algúns outros datos e tamén algunhas reflexións. Agustín Hernández naceu en 1961, está casado cunha viguesa e ten precisamente 3 fillos. É enxeñeiro de camiños, canles e portos pola Universidade Politécnica de Madrid, funcionario do Corpo Facultativo Superior da Xunta de Galicia e diploma directivo da Escola Galega de Administración Pública. A súa carreira profesional comenzou na empresa Cubertas MZV, de onde pasou á Xunta de Galicia como contratado laboral. Neste caso, na Xunta de Galicia foi xefe de servicio e subdirector xeral de Infraestructuras Hidráulicas, xefe do Departamento de Xestión de Aguas de Galicia e director xeral de Obras Públicas. Logo voltou á empresa privada e no ano 2008 tiven a ocasión de nomealo como director de Infraestructuras da Diputación de Pontevedra. De aí
pasou a conselleiro do Goberno de Galicia como responsable, neste caso, como ben decía antes, de Medio Ambiente, Transportes e Infraestructuras, posto que hoxe ocupa. Como poden deducir do seu currículum, o conselleiro non procede de altas esferas da divagación teórica nin dos cómodos cenáculos da abstracta utopía, senón que soupo conxugar dende a súa sólida formación tanto na vida personal como na profesional, teoría e práctica, e, sobre todo, realidade e tamén desexos. Pode dicirse del, pois, aquelo que escribía Celso Emilio Ferreiro: camiño a pé, e por iso é polo que vexo o mundo tal e como é. Por iso é de unha grande importancia que fose nomeado conselleiro. Por exemplo, na provincia de Pontevedra non hai que explicarlle cales son os problemas e as necesidades, pois xa as coñece perfectamente. E por ese traballo seu, apegado á realidade, a pé de obra, sabe tamén que en política nunca pode antepoñerse o que é desexable ao que é posible. Don Agustín Hernández coñece como poucos cada rincón e cada infraestrutura de Galicia, neste caso, cada pobo, cada vila e cada necesidade real, e non ficticia dos seus cidadáns. Eu dicía, cando foi nomeado conselleiro, que era unha bendición que fose nomeado responsable desta materia, porque ten experiencia, ten conocimientos, porque traballou nela durante moitísimos anos e, polo tanto, non necesitaba ningún tempo de rodaxe. E iso creo que o está aplicando precisamente coa súa nova responsabilidade. E dicía que por iso é, sin dúbida, a persoa máis axeitada para dar resposta a algún dos grandes retos que hoxe ten plantexados Galicia e que, sin dúbida, nos ilustrará deles na súa comparecencia e que eu quixera aquí esbozar cales poden ser, neste caso. E sei que, ademais, está comprometido con eles e traballando firmemente para dar resposta. Entre eles está un pacto polo territorio para conseguir entre todos un modelo territorial que permanezca no tempo e para que o urbanismo, esa cuestión tan importante, deixe de ser un obstáculo para convertirse nun instrumento eficaz e sostible ao servicio do país e tamén das súas xentes. Neste caso, cuestión importante porque a temos diante de nós, a concreción da lei do litoral, na cual está en marcha, unha nova lei de aguas, que tamén está en marcha para ordear o saneamento e a depuración de aguas, o plan de transporte metropolitano para a mellora da mobilidade cidadán, co transporte nas cidades, o tren de cercanías ou o metro lixeiro. A maiores desto, tamén habría que falar da reformulación ou transferencia a Galicia da AP9 para dar resposta ás novas necesidades do país, un asunto de gran dificultade, pois o propio ministro socialista, na cual tuve a oportunidade de estar con el nunha comparecencia en este mismo foro fai uns días en Santiago, consideraba que esa transferencia a Galicia estaba extremadamente difícil. Vamos a ver que é o que nos depara os próximos meses. Tamén habría que falar das novas políticas de modernidade para as infraestructuras viarias e de transportes, buscando unha coordinación que hoxe resulta clave e buscando tamén novas vías de financiación tanto públicas como privadas para a súa xestión. Ou, entre outros retos, o control da chegada do AVE a Galicia, o traslado da factoría ENCE en Pontevedra, ou temas portuarios e aeroportuarios. E tamén, e agora aquí quero me recordar de todos aqueles que veñen de Pontevedra e de outros lares de Galicia, que sí hai un tema que nos afecta a todos, que é precisamente a ampliación de Rande ou unha nova ponte que nos comunique con Vigo. Ese é un tema, creo que fundamental para esta provincia. Habitualmente se producen colapsos en esa ponte porque é raro que aqueles días que chove non nos encontremos con algún tipo de accidente en esa ponte e, polo tanto, é un tema, creemos que capital para Vigo e tamén para a provincia de Pontevedra. Polo tanto, sei que nese compromiso vai a traballar tamén o conselleiro e, como decía, ese e outros retos, todos eles extraordinarios e que se complementan con outros de ámbito máis local, pero non de menos importancia, como a nova ronda, precisamente, ou a depuradora de Vigo ou o metro lixeiro, por exemplo. Eu estou seguro que don Agustín Hernández é a persoa idónea para afrontalos, porque sei da súa infinita capacidade de traballo e, sobre todo, algo moito máis importante,
da súa concreción e da súa resolución, da súa extraordinaria valía e profesionalidade e do seu enorme talento e do profundo coñecemento e amor que ten por esta terra chamada Galicia. E, sobre todo, porque coñezo a persoa, o home e o extraordinario ser humano que é don Agustín Hernández, e sei, eu digo en nombre meu, pero eu digo para todos ustedes, que nunca lles defraudará. Moitas gracias e moi bons días. Bos días, señor delegado do Goberno, señor presidente da Diputación, alcalde, autoridades, alcaldes. En primeiro lugar, querido Rafa, non podo escomezar a miña intervención sin agradecerche dende o meu corazón as túas verbas e especialmente tamén a oportunidade que me diches no 2008 para traballar cerca de ti e para traballar na Diputación e coñecer de preto os problemas que sei que os coñecía das miñas anteriores responsabilidades na Xunta, pero que non era o mesmo ver Galicia, ver Pontevedra dende Santiago, que ver Pontevedra dende a Diputación, coñecer de preto os problemas dos alcaldes, aquí hai moitos alcaldes, ser consciente dos problemas que teñen no seu desenvolver diario e, polo tanto, ser consciente dos problemas que ao final son os que teñen os cidadáns e os que teñen as persoas ás que debemos de servir dende os postos públicos nos que nos toca prestar o noso servizo á sociedade. A miña intervención de hoxe vai a aproveitar este foro onde hai moitos empresarios, moita xente de empresas, da sociedade civil, en definitiva, co xeto de falar da importancia da licitación pública na coyuntura económica actual. En primeiro lugar, non quero escomezar a miña intervención sin agradecer a Nova Economía Fórum a oportunidade de que poida compartir este desayuno con todos vostedes e falar nun foro onde me precederon persoas da importancia para Galicia como o propio presidente da Xunta ou o ministro nomeado de Fomento. Varias das intervencións que me precederon abordaron a tal coyuntura económica de crise e as claves que dende cada ámbito da sociedade permiten a súa superación. Hoxe gustaríame profundizar en certos aspectos desta situación desde a perspectiva que, polas miñas responsabilidades, tócame máis de cerca. O papel da Administración autonómica, neste caso, para potenciar a reactivación da economía usando como ferramenta a licitación da obra pública dunha forma constructiva. E con constructiva quero decir que deben ser as administracións axentes dinamizadores da economía tanto no feito de crear actividade mediante a obra a executar en sí mesma como mediante as capacidades que esa infraestructura permite para desenvolver unha actividade determinada unha vez posta en servizo. Creo que este é o lugar idóneo para facelo. En poucas ocasións tense o privilexio de poder debater con representantes públicos das distintas formacións políticas, empresarios de diferentes sectores productivos, entidades e representantes da cidadanía en xeral. Aínda que agora non é o momento de afondar en cales foron as causas concretas dunha crise económica mundial, sí creo útil para efectuar un diagnóstico claro e calificador facer unha breve reflexión respecto diso. Este análise das causas permitirános avaliar as medidas que nos fagan avanzar no camiño da recuperación. Está claro que debemos ter na nosa mente que non podemos caer na tentación de intentar unha recuperación económica rápida. As medidas improvisadas que non responden a unha reflexión, a un diagnóstico adecuado, teñen poucas posibilidades de ser efectivas no curto prazo e é prácticamente imposible que dean bons resultados no medio e o longo prazo. Tamén sería un erro achacar o problema financeiro actual das administracións únicamente á crise. A debilidade financeira actual tamén ten como causa os erros da política económica cometidos ata antes de que comezase a recesión.
A situación de bonanza precedente provocou un exceso de confianza a consumidores e administracións que se traducí en asumir máis compromisos de pago do razonablemente sostible. Deste feito, obtemos a primeira clave, na miña opinión, para a mellora económica que estou seguro que é a que estades facendo todos vos nas vosas casas e na vosa vida particular, a contención e racionalización do gasto mediante a maximización da eficiencia. Tamén merece especial mención a filosofía das políticas desenvolvidas cando todos os indicadores reflectían que a actividade económica estaba sufriendo importantes recortes. Para unha verdadeira transformación en positivo desde o sector público necesítase políticas de oferta, entendidas como as impulsoras de medidas que permitan contar con máis e mellores recursos productivos ordenados dunha forma eficiente. En este campo, a mellora das infraestructuras perfílase como unos dos expoñentes de maior relevancia. Esta foi unha das directrices da actual Xunta de Galicia que mobilizou aos 2 meses da chegada do novo goberno máis de 1.200 millóns de euros. Esta cifra é importante na súa cantidade absoluta, pero tamén é importante na súa cantidade relativa, porque é algo máis do 10 ou en torno ao 10% dos recursos totais do orzamento da Xunta de Galicia no 2009, pois ben, mobilizou eses 1.200 millóns de euros dos seus recursos orzamentarios en medidas de fomento do emprego, medidas sociais e de apoio ás familias, operacións de financiamento e avais a fomento da productividade e tamén para a mellora do armazón industrial de Galicia. Foron estas medidas 40 medidas de dinamización económica encamiñadas a aumentar a oferta agregada da nosa economía. Concretamente, no ámbito das infraestructuras, que son as que competen a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, elaboramos 2 plans. Uno de infraestructuras hidráulicas encamiñado ao saneamento das rías e outro de seguridade viaria que está contribuindo día a día a minorar os ratios de siniestralidade das nosas estradas. Ademais, co mesmo afán de dinamización económica, dende o Departamento de Medio Ambiente comprometémonos e nos comprometimos a licitar antes de que remate este ano 2009 máis de 300 millóns de euros de obra nova. E a día de hoxe non só lles digo que imos a cumprir, sino que, conscientes da importancia que a licitación da Xunta ten no desenvolvemento económico, podemos decir que aceleraremos ao máximo a nosa capacidade de movilización de recursos e que antes de finais de ano teremos licitada obras por importe de máis de 450 millóns de euros. Esta liña é tamén a que seguimos na elaboración dos orzamentos para o vindeiro ano 2010. A pesar das dificultades engadidas introducidas no escenario macroeconómico galego polo novo sistema de financiamento e pola caída dos ingresos, realizamos todos os axustes posibles para que o investimento productivo non se resintira no novo orzamento para o vindeiro ano 2010. E por eso, ademais da priorización do gasto en sanidade, en educación e en servicios sociais como prioridades do Goberno, conseguíronse incrementar os capítulos de investimento nun 11,6% en relación cos orzamentos do ano anterior. Puede que alguno de ustedes se esté preguntando el porqué de este empeño en generar inversión pública. Resulta evidente que una obra pública moviliza empleo, pero está claro que a alguien le podría saltar la duda de en qué medida repercute eso positivamente en la sociedad y si merece la pena. Son muchos los estudios, desde incluso el crack del 29, que han versado sobre la repercusión del gasto público y de las políticas fiscales en la economía para superar una situación adversa. Puede que a veces se nos olvide, pero esta crisis que estamos viviendo en este momento en su mayor intensidad no es la primera que ha sufrido el mundo y hay muchos estudios en relación con las causas y las soluciones hechos con anterioridad a los momentos en que estamos viviendo. Bien es cierto que las soluciones planteadas son muy dispares, pero sí que hay que destacar el común denominador. El aumento del gasto público regenera la actividad económica. Este gasto puede ser de muy distintos tipos y de la adecuada elección dependerá el éxito o el fracaso de nuestra política económica. Como les he comentado anteriormente, en el Gobierno gallego estamos convencidos de que la política de oferta que mejore los factores productivos es la más adecuada y ello es debido también al retorno fiscal y empleo generado por la inversión en infraestructuras.
Me gustaría hacer una breve referencia al reciente estudio de SEOPAN al respecto de este hecho. Este trabajo muestra un modelo indicador en el cual se define en qué medida afecta a la economía el hecho de incrementar en una cantidad igual al 1% del PIB las inversiones en infraestructuras. Fijándonos en primer término en el empleo generado, mediante el análisis de las tablas input-output de la economía española en diversas series históricas, se puede deducir que un incremento de un punto porcentual del PIB en la inversión en construcción moviliza 189.000 empleos, 127.000 de ellos directos. Este análisis se ha discriminado por tipologías, separándolo en construcción de viviendas, de infraestructuras y otras construcciones. Si el comentado incremento de inversión por importe del 1% del PIB se dedicara exclusivamente a la construcción de infraestructuras, daría como resultado la movilización de 180.000 empleos, 117.500 directos y el resto generados de forma indirecta. La inversión pública en construcción provoca, en primera instancia, creación y mantenimiento de puestos de trabajo que de otro modo no existirían. Es en ese momento cuando surge el concepto de retornos fiscales en la inversión en infraestructuras. Con este término, creo que de vital importancia teórica en los análisis y programaciones de nuestros planes y proyectos, nos referimos a los ingresos que vía impuestos la Administración pública es capaz de generarse a sí misma. Este concepto resulta más fácilmente asimilable si lo diseccionamos por partes. En primer lugar, resulta evidente que de cada euro de gasto de infraestructuras que haga la Administración, el 16% y pronto el 18% vuelve a las arcas públicas por recaudación directa de IVA. En segundo lugar, podemos encontrarnos otros aumentos de recaudación por producciones inducidas que se desprenden de la hipótesis bastante razonable de que toda creación de empleo equivale a una reducción equivalente de desempleo. De este modo, y después de un análisis estadístico, se estima la generación de ingresos por diversos factores: impuestos netos sobre consumo intermedios, por el IRPF de los nuevos asalariados, las nuevas cotizaciones sociales, el impuesto sobre sociedades y las prestaciones por desempleo que el Estado ya no se verá obligado a pagar. En total, un 41% del gasto realizado es recuperado, que unido al ingreso por IVA devuelve un 57%, que se convertirá en un 59% con el cambio de tipo al erario público. No obstante, simplificar el reporte de la ejecución de una infraestructura a la recuperación del gasto vía impuestos a los asalariados sería injusto. Existen otros efectos de igual o mayor trascendencia derivados ya no de la ejecución de la obra en sí, sino de los beneficios que reportan las infraestructuras en servicio. La gran mayoría de los estudios al respecto coinciden en que parece existir un efecto positivo y significativo de las infraestructuras públicas sobre la productividad. Si bien su cuantificación varía mucho en función de la metodología de análisis empleada, podemos asegurar que el incremento de la inversión pública implica ganancias netas de bienestar. De hecho, cabe reseñar el caso concreto de Galicia, puesto que diversos estudios la sitúan por encima de la media española en cuanto a los efectos positivos sobre la productividad que tiene su inversión en infraestructuras. Intentemos concretar todos estos conceptos en el caso de Galicia y de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras. Pese a que el ámbito del departamento que tengo el honor de dirigir es mucho mayor, por simplificación nos vamos a ceñir al análisis conjunto de los dos grandes planes que hemos redactado hasta la fecha, el Plan MOVE y el Plan de Infraestructuras Hidráulicas. El Plan MOVE, como seguro que todos ustedes saben, es el plan de movilidad de este Gobierno gallego. En él se establecen las orientaciones estratégicas en materia de infraestructuras del transporte con la finalidad de facilitar la movilidad de las personas y el acceso a los mercados, contribuyendo de esta forma a la mejora de la competitividad de la economía y al bienestar de los gallegos y de las gallegas. En total, reducido a cifras, 4.265 millones de euros hasta el año 2005 y una previsión hasta 2020 de 8.233 millones de euros, todo enmarcado en 9 programas de mejora de distintas infraestructuras y de bonificación de los peajes. Por otro lado, tenemos el Plan de Infraestructuras Hidráulicas, que tiene dotados 868,8 millones de euros hasta el 2013, repartidos en gestión de dominio público hidráulico, explotación de depuradoras y mejora de infraestructuras hidráulicas, tanto de abastecimiento como de saneamiento. Dos planes que conjuntamente alcanzan un valor de 5.134 millones de euros.
Desde el punto de vista del empleo generado, este volumen de licitación pública supondrá aproximadamente una movilización de más de 110.000 empleos en una cifra que, como pueden apreciar ustedes, no es nada despreciable. De estos 110.000 empleos, algo más de 75.000 serían empleos directos generados por la actividad constructiva en sí y el resto, unos 35.000, serían empleos en otros sectores, pero inducidos por la misma actividad. Pero la reflexión no debe quedar ahí. De esos 5.134 millones de euros, más del 57% volverán a las arcas públicas por los retornos fiscales. Eso quiere decir que más de 3.000 millones de euros volverán a estar a disposición de las distintas administraciones si entre todos logramos una gestión eficaz. Trayendo los datos a nivel gallego, estamos hablando de una inversión del 9% de nuestro Producto Interior Bruto, lo que aumenta considerablemente la productividad de nuestro sector privado. Algunos autores cifran la elasticidad de la productividad de Galicia respecto al incremento porcentual del PIB en inversión en infraestructuras en 0,4, lo que significaría que la productividad se incrementaría en nuestro país en un 3,6% gracias a las nuevas dotaciones. Pero aún queda un último fleco fundamental. Hemos hablado sobre la importancia de las infraestructuras en el desarrollo económico y cuantificado sus efectos en su contribución para superar la crisis actual. Pero, ¿cómo se financiará toda esta inversión pública? ¿De qué herramientas dispone la Xunta de Galicia para conseguir su ejecución? Los orígenes de los fondos, como todos ustedes saben, vienen de diferentes partidas, fondos públicos españoles, fondos europeos, financiación privada. No obstante, la Ley de Concesiones ya en el 2003 ha completado las posibilidades para la ejecución de infraestructuras mediante la colaboración del sector privado, que este planteamiento de la Ley del 2003 se mantuvo y se ha potenciado en la Ley de Contratos del Sector Público de 2007. Desde esta modificación, la construcción de obra pública se puede realizar de diversas maneras. Mediante un contrato de obra clásico, de pago mediante los créditos correspondientes del presupuesto, donde la Administración pública contrata la ejecución de la obra a una empresa y paga las correspondientes certificaciones. También tenemos la posibilidad de construcción mediante un contrato administrativo de obra bajo la modalidad de abono total del precio, es decir, con financiación previa del contratista y pago aplazado por la Administración. Y, por último, la construcción y explotación de la obra pública en régimen de concesión. La configuración de esta figura concesional posee 4 puntos fundamentales que caracterizan este tipo de contrato. En primer lugar, es el concepto de obra pública, ya que la concesión estará constituida sobre la base de una obra de esa naturaleza como realidad tangible, pero que tenga también la necesidad de una explotación económica. En segundo punto, es el riesgo concesional, ya que en todo caso el concesionario debe asumir ese riesgo, tanto en lo que se refiere a la construcción como a la conservación y a la explotación. El tercer punto es el equilibrio económico de la concesión, es decir, la ley prevé una serie de causas que provocarían la necesidad de revisar el contrato y puede ser en un sentido o en el otro. Y, por último, se caracteriza ese tipo de contrato de concesión por la diversificación de las fuentes de financiación, que busca un régimen que evite la congelación de la inversión que se realice. De esta forma, la concesión se integrará plenamente en el tráfico mercantil desde el inicio del contrato, permitiéndose tanto su cesión como su posible hipoteca. Este sistema de concesión puede tener como mecanismo de ingreso para la entidad concesionaria la repercusión de un peaje al usuario, el cobro de un canon de demanda a la Administración o la fórmula mixta de sistema de peaje blando. Como saben ustedes, y muy concretamente en Vigo, las únicas infraestructuras con peaje realizadas por la Xunta de Galicia en su día fueron las autopistas A Coruña, Arteixo y la del Valmiñor, que se gestionan bajo la fórmula del peaje blando, en que parte del coste en su momento fue asumido por la comunidad autónoma y el resto se obtiene mediante el cobro de un peaje a los usuarios. Actualmente ese sistema la Xunta de Galicia lo tiene totalmente descartado en relación con sus infraestructuras, pero estamos valorando como una muy buena opción para algunas de las vías de altas prestaciones que tenemos en planificación la gestión indirecta con un canon de demanda. Este sistema permite afrontar la realización de proyectos de elevada rentabilidad en el ámbito económico-social, pero que presentan dificultades económico-financieras para su ejecución sin la colaboración de los necesarios agentes financiadores. En un horizonte temporal razonable es posible asumir
la materialización de unas infraestructuras no viables en el actual marco presupuestario restrictivo mediante mecanismos tradicionales. El desembolso público anual sería razonable para la comunidad autónoma y nos permitiría situar en el territorio infraestructuras que de otra manera no podríamos poner a disposición de los ciudadanos en un plazo razonable. A día de hoy, la Xunta de Galicia ya tiene bajo ese sistema de concesión, como ustedes creo que también conocen, infraestructuras como son la autovía del Sanés, la autovía del Barbanza o la autovía Santiago-Brión, actuaciones de vital importancia para el desarrollo de sus respectivas comarcas que no se podrían haber llevado a cabo de no ser gracias a la participación de los agentes financiadores. De hecho, en el Plan MOVE prevemos como fundamental la colaboración privada para poder llevar a cabo todas las actuaciones programadas. Es por ello que de los 4.265 millones de euros de inversión previstos hasta 2015, 1.549 millones, o sea, algo más del 36%, serán obtenidos a través de la financiación privada. Infraestructuras como las autovías Orense-Celanova o Carballo-Verdollas, que vamos a licitar antes de que finalice este mismo año, serán posibles en el corto plazo gracias a la colaboración de estos agentes financiadores. Me gustaría resaltar también uno de los factores más novedosos que estamos valorando al introducir en las concesiones mediante canon de demanda su vinculación con los servicios de conservación y explotación. Hemos observado que los contratos de concesión de las nuevas vías que se han venido desarrollando tienen un fuerte componente de conservación y explotación. Por otra parte, dada la baja intensidad de circulación en las vías autonómicas y la heterogeneidad del tráfico fuera de las vías principales de altas prestaciones, es de difícil aplicación un canon de demanda que sufrague su conservación. En la línea de búsqueda de sinergias y economías de escalas, parece una buena idea aprovechar la estructura que estas empresas están obligadas a tener en las vías de su titularidad, es decir, en las vías de altas prestaciones, para contribuir al mantenimiento y a la mejora de las vías autonómicas cercanas físicamente. Es por ello que en la Dirección Xeral de Infraestructuras se están estudiando las diferentes posibilidades a través de las cuales se agruparían en los contratos de concesión dos conceptos hasta ahora independientes: el mantenimiento y explotación de la vía, objeto principal del contrato, y la conservación y eventual mejora de vías autonómicas próximas. Este hecho, como no podría ser de otra manera, implicaría la adición de nuevos parámetros al cálculo del canon que la Administración deba pagar a la concesionaria, pero estamos convencidos de que las economías de escala producidas provocarían un ahorro considerable en su coste, una mejora en el servicio y facilitarían la financiación a la Administración, de forma que todos los agentes implicados saldrían beneficiados. Si me lo permiten, exporelles brevemente os plans máis destacables de forma resumida que fomos aprobando precisamente hoxe fai 7 meses que este Goberno empezou a súa andaina. No mes de xullo aprobamos o Plan de Infraestructuras Hidráulicas, o que antes me referín, máis de 880 millóns de euros a investir nos vindeiros 4 anos para mellorar as redes de abastecemento e de saneamento. Neste eido marcámonos un dobre obxectivo: garantir e preservar a calidade das augas de Galicia e fomentar un uso racional deste recurso natural, además de contribuir ao desenvolvemento sostible de Galicia. O 3 de setembro, o Consello da Xunta de Galicia tratou e aprobou o Plan MOVE, o primeiro plan viario de mobilidade de Galicia, que se leva traballando nel e que, como dixen, ten unha mobilización de recursos de 4.265 millóns de euros aos que antes me referín, e que contempla plazos concretos e compromisos determinados para moitas das infraestructuras imprescindibles para o desenrolo económico de Galicia. O plan, que contempla os plazos concretos das actuacións, define entre os seus obxectivos as melloras da seguridade viaria, o fomento da accesibilidade dos núcleos urbanos, o uso do transporte público, así como a flexibilización do sistema de peaxes nas autoestradas galegas. E xa que estamos en Vigo, gustaríame salientar dous detalles deste plan de especial trascendencia para a cidade olívica. Por unha banda, a mellora das conexións internas por estrada á área metropolitana mediante actuacións en vías de altas prestacións como o desdobramento do corredor do Morrazo, a ejecución dos novos ramais na autopista do Valmiñor, o vial Vigo-Vincios ou a necesaria e tan importante rolda de Vigo entre o Porto de Molle e a Balsa, vial integrado no tecido urbanístico da zona e con unha componente de desenrolo urbano que queremos desenrolar como oportunidade para todo o Valmiñor. E tamén solucionaremos problemas máis locais
de mobilidade e de seguridade vial, executando outras vías como a variante de Zamás, Vincios e as circunvalacións de Cangas, Moaña e Gondomar. Concretamente, na área metropolitana de Vigo, 155 millóns de euros ata o 2015, que se ampliarán noutros 102 millóns coas actuacións programadas ata o 2020. Por outra banda, tamén vai a ter unha importancia as subvencións nas autoestradas autonómicas para facilitar a mobilidade obrigada dos cidadáns. Eso vai a supoñer un cambio fundamental para os veciños desta comarca. Dende a Xunta de Galicia faremos que os usuarios da autoestrada do Val Miñor gocen de descontos que poderán chegar ata a gratuidade da viaxe de volta para os viaxeiros máis habituais, sempre que a ida e a volta se faga no mesmo día. Este feito fará que unha das tantas persoas que viven en Bayona e traballan en Vigo vexa minguado o seu coste da peaxe nun 50%, o que poderá significar un aforro anual de casi 700 euros por persoa. Continuando con outro dos plans desta Consellería, en outubro aprobamos o decreto do Plan de Vivenda 2009-2012 que facilitará o acceso á vivenda a máis de 50.000 familias galegas con axudas por importe de preto de 600 millóns de euros. Estas axudas inducirán, o que é máis importante, un investimento de 3.000 millóns de euros e a creación de máis de 40.000 empregos. Tamén en medio ambiente estivo na nosa folla de ruta neses meses a xestión dos vertedoiros, establecendo os mecanismos de regulación desa parte tan importante da xestión que tamén afecta á obra pública. E o plan máis recente que levamos aprobado é a Estrategia de Solo Empresarial de Galicia ata o ano 2015. Esta estrategia foi aprobada precisamente onte no Consello despois de ter analizado a realidade actual das áreas dedicadas ao acollemento de empresas e as previsións de futuro para que o desenrolo empresarial teña as súas posibilidades no horizonte tanto do 2012 como do 2015. Ata ano 2012 crearemos máis de 18,4 millóns de metros cuadrados de solo que inducirán un investimento de máis de 2.300 millóns de euros e a creación de ao redor de 61.000 empregos ligados a eses parques empresariais. Ademais, o que é máis importante na nosa opinión, estamos a flexibilizar as condicións de venda das parcelas para que aquelas empresas necesitadas de espazo vexan máis factible o acceso aos terrenos promovidos pola Xunta de Galicia. Entre estas medidas, gustaríame salientar a nova posibilidade que xa está aplicándose de pagamento aprazado da compra das parcelas dos parques empresariais da Xunta de Galicia. E, consecuentemente, con estas planificacións, preparamos tamén os orzamentos da Consellería para o vindeiro ano 2010 que vanse a iniciar a súa tramitación parlamentaria coa votación das emendas á totalidade precisamente a vindeira semana e que no ámbito da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras ascenden a 1.614 millóns de euros. Dedicamos 85,2 millóns de euros máis que no ano anterior para os capítulos de investimento e de transferencia de capital ao acadar os 820 millóns de euros. Mientras tanto, nese mesmos orzamentos reducimos en case un 20% o capítulo de gasto corrente e de servizos. Con este orzamento pensamos que iniciaremos no vindeiro ano máis de 160 km de vías de alta capacidade, destinaremos 31 millóns de euros ao saneamento das rías e contribuiremos cos referidos orzamentos no eido da vivenda a construción de máis de 400 vivendas de promoción pública. No Goberno galego, como adiantei ao principio, estamos convencidos da necesidade das políticas sociais e de apoio aos máis desfavorecidos, pero debemos ter presente, así o temos, que a mellor política social é o desenvolvemento económico. É precisamente ese camiño o que queremos abrir. Mais non chega a conter o camiño claro. O que nos levará a nosa meta serán os nosos pasos. E pasiño a pasiño estamos avanzando nas licitacións públicas, na posta en marcha dos plans e programas que promoven a dinamización económica, facilitando o desenvolvemento das empresas, achejando a xente entre sí, promovendo vivenda para as que non o teñen. En definitiva, creo que estamos contribuindo a levantar un país que nos atopamos nunha situación moi delicada. Moitas gracias e quedo á súa disposición para as preguntas.
Muchas gracias, conselleiro. El moderador del coloquio de hoy será Juan Carlos da Silva, director del Faro de Vigo. Buenos días. Tenemos muchas preguntas, entonces vamos a acelerar un poco el coloquio porque hay mucha participación de los invitados. La primera pregunta es: el Gobierno Central y la Xunta tienen firmado un convenio que permite al Gobierno autonómico el control de las obras del AVE, de la licitación y su ejecución. ¿Qué impresión tiene usted a día de hoy sobre el cumplimiento de estos compromisos de inversión y el calendario de obras? El día, creo que fue el mes de julio, se firmó el acuerdo del Obradoiro. Como es público, ese acuerdo incluía unos compromisos de licitación de obras del AVE para el 2009 y para el 2010. En este momento está el año 2009 no ha rematado. El Gobierno ha hecho un gran esfuerzo, el Ministerio de Fomento, para movilizar actuaciones que estaban con problemas de tramitación. Se ha producido la movilización de una gran parte de la obra pública comprometida en ese acuerdo y no tenemos ninguna duda que, de acuerdo con lo que se abordó en la comisión de seguimiento que celebramos ya hace unas semanas, que antes de final de año se va a cumplir el resto del compromiso de licitación del año 2009. Incluso la previsión del Ministerio es incrementar algo ese compromiso presupuestario y, por lo tanto, desde la Xunta de Galicia no podemos nada más que valorar positivamente el nivel de compromiso del Ministro de Fomento y del Ministerio de Fomento con las obras del AVE a Galicia y, lógicamente, pues estamos expectantes de que se consiga la licitación de esos 3 tramos que serían los que marcarían el cumplimiento del objetivo del 2009. Como ha recordado el presidente de la Diputación, Rafael Luzán, el ministro José Blanco dijo en esta misma tribuna que no veía posible la transferencia a la Xunta de las autopistas. ¿Van a hacer de esto una reivindicación prioritaria para la Xunta y para Galicia? Si es así, ¿por qué y para qué? Nosotros creemos que la gestión de la autopista del Atlántico se debe de realizar desde Galicia. Era un compromiso electoral del programa del Partido Popular y ahora es un compromiso del Gobierno de la Xunta conseguir la transferencia de la AP9 y de la AP53. Creemos que la gestión de la autopista es más eficaz desde Galicia. Creemos que la autopista debe tener una reformulación y, por lo tanto, ese es nuestro planteamiento y así se lo vamos a hacer ver al Ministerio en una próxima reunión que en las próximas semanas se va a celebrar de la comisión técnica que hay constituida para analizar esa cuestión. Por lo tanto, nosotros mantenemos nuestro posicionamiento claro de pedir e intentar la transferencia de la AP9 y de la AP53, entendiendo que, tal y como avanzó el ministro, la transferencia de la AP53 el Ministerio la ve bastante sencilla y la AP9 parece que hay alguna reserva al respecto, pero que nosotros intentaremos pues convencer que nuestro posicionamiento es el correcto. César Real de Pescanova. Sí, César Real de Pescanova pregunta: ¿por qué hay que pagar peajes saliendo en Redondela y no se paga si se cruza el puente? ¿No cree usted que es irracional? Nosotros opinamos desde el Gobierno gallego que la eliminación de peajes de forma discriminada y sin un análisis global siempre genera estos agravios comparativos. Por eso, en nuestro planteamiento de Gobierno, lo que queremos es aplicar rebajas generales, progresivas, universales y con criterios globales para precisamente evitar estos agravios, porque es evidente que esta situación no deja de ser un agravio comparativo en relación al paso del puente de Rande o lo que es la salida en Redondela. Constantino García Ares, del Colegio Oficial de Tui, del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales, aprobado los planes sobre suelo industrial para 2012, ¿qué criterios utilizarán para el despliegue de los planes? ¿Han pensado en reservar una parte para el nido de empresas? Para el nido de empresas. El plan que aprobamos ayer precisamente lo que hace es una reflexión sobre la situación que el Gobierno actual de la Xunta se encontró en el mes de abril en relación con el suelo empresarial. En el año 2004 el Gobierno de la Xunta había aprobado un plan sectorial de áreas empresariales para toda Galicia con un criterio general, con un criterio global, con un criterio de país, y desde el 2005 hasta el 2008 se habían iniciado una serie de actuaciones sin ese criterio general, global y de país.
lo que hemos aprobado ayer es precisamente un plan que vuelve a retomar el criterio de globalidad, de análisis total de la economía de Galicia y de análisis de las posibilidades de desarrollo de suelo empresarial, tanto teniendo en cuenta la oferta como la demanda actual y futura, y por lo tanto ordenando y organizando el desarrollo del suelo empresarial. En el plan que se está tramitando, lógicamente, se establecerán los diferentes tipos, modalidades y formas de desarrollo, y lo que es más importante, se establecerá una mecánica para garantizar que ese desarrollo se hace de forma global y de forma ordenada, y por lo tanto también se analizará la posibilidad de los diferentes tipos de usos del suelo y los diferentes aprovechamientos en función de la ubicación, de la situación y también de la coordinación de esos parques, titularidad de la Xunta en todo o en parte, con parques de otras administraciones o de otros agentes urbanizadores, ya sean privados o públicos. El presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra, José Manuel Alvariño, quiere intervenir. Sí, buenos días. El Pacto del Obradoiro significó para mí o para nosotros, para Galicia, dos motivos de reflexión. Primero, un magnífico cambio, magnífico, y lo recalco, en el tema del Ministerio de Fomento. Hay totalmente una sensibilidad totalmente distinta, por supuesto. Y también significó la inteligencia de las partes, ¿no? De dos políticos claros, con independencia, con una inversión en Galicia. Lo único que quiero recordar, no pongo en duda en absoluto el cumplimiento de ese pacto, pero que para nosotros, para la Confederación de Empresarios, el año 2010 va a ser fundamental para la consecución del año 2015 del AVE. Año 2010, presupuestos y complementación de los presupuestos de inversiones para el año 2010, que vuelvo a repetir, será el tramo totalmente abierto para el AVE, incluyendo, por supuesto, el tramo de Cerdedo de conexión de Orense, Vigo-Orense. Eso es una reflexión, y lo único, y quiero agradecer al presidente de la Diputación, que ha abierto una vez un nuevo espacio de confrontación o de disertación. Nosotros en la Confederación de Empresarios hablamos de una gran área poblacional. Nos interesa la conexión con los tres puertos de interés general del Estado, son los motores económicos ahora mismo fundamentales para la provincia de Pontevedra, y nosotros seguimos insistiendo, independientemente de que la autopista Vigo-Pontevedra, Pontevedra-Vigo, es igual, es fundamental para desconectar, abrir nuevamente el debate del segundo puente sin tocar, por supuesto, ninguna lámina de agua. Muchas gracias. Sí. En relación con el Pacto del Obradoiro, nosotros creemos que es efectivamente un gran paso, una demostración de sensibilidad, de una sensibilidad que no hubo antes, nueva del Ministerio. Se traduce no solamente en la firma, sino en la fluidez y en las relaciones entre el Ministerio y la Xunta de Galicia, y eso también no solo se refleja en la ejecución, en la licitación de las obras del AVE, sino también en otros aspectos como las infraestructuras de carreteras. Y en ese sentido, refiriéndome a la última reflexión sobre la posibilidad de mejorar las conexiones entre Vigo y Pontevedra, la posibilidad de un nuevo puente, la necesidad de ampliar Rande, nosotros este es un tema que tenemos interiorizado con el Ministerio. La delegación del Gobierno también es consciente de la necesidad de mejorar las comunicaciones entre Vigo y Pontevedra. Yo creo que sobre ese aspecto hay unanimidad en relación con la urgencia, la necesidad de agilizar por cualquiera de las vías posibles la construcción de la A57, entendiendo A57 nudo de Curro, variante de Pontevedra, Ponteareas, la conexión con Peinador en el Alto de Puseiros para garantizar la conexión de la A57 con Vigo. A ese respecto sí que quiero manifestar que desde la Xunta de Galicia tenemos claro un posicionamiento diferente que el Ministerio. Nosotros todavía no renunciamos a conseguir que el trazado que finalmente se desarrolle sea el que es más corto y más barato, y por lo tanto creemos que es de menor impacto, e intentaremos conseguirlo, con independencia de que estamos de acuerdo en que es importante no generar un debate al respecto de ese trazado que pueda provocar el retraso de la infraestructura. La infraestructura es lo importante. En relación con la ampliación de Rande o la posibilidad de hacer un nuevo puente, nosotros el nuevo puente no lo analizamos, no lo descartamos, pero lo que sí que tenemos claro es que nuestra principal prioridad es la ejecución de la A57, la conexión de Vigo con Pontevedra a través de una autovía libre de peaje,
Y sí que tenemos claro que cualquier estudio, cualquier análisis de RANDE se debe hacer con mucha prudencia, y en todo caso también tenemos claro que una ampliación que solo supusiera un carril más en cada sentido no sería una ampliación que estuviera justificada en relación a la complejidad de la obra y a la utilización que luego tendría. ¿Tienen ustedes algún plazo previsto de ejecución para la autovía de Morrazo? La autovía del Morrazo, el presidente manifestó que estará en esta legislatura y, por lo tanto, la licitaremos dentro de esta legislatura. En este momento se está trabajando en el proyecto de trazado y de construcción y, por lo tanto, es una infraestructura que sigue su hoja de ruta administrativa correspondiente. Ricardo Varela Caride pregunta: ¿cuál es la situación actual del proyecto de la depuradora para Vigo? ¿Qué institución debe ceder los terrenos para su ubicación? ¿Debe cederlos el propio ayuntamiento o no? Bien, ya me imaginaba que me iban a preguntar por la depuradora de Vigo. Para dejar el tema muy claro, en el mes de abril, como es público, como es manifiesto, la actual Xunta de Galicia se encontró con un problema que era consecuencia de la imposibilidad del encaje presupuestario en los escenarios que tenía la Consellería y la Xunta de Galicia de las anualidades de un borrador de convenio que había quedado encima de la mesa entre los anteriores responsables de la Consellería de Medio Ambiente y el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. Desde abril hasta el mes de agosto estuvimos negociando con el Ministerio y, aprovechando que están aquí el delegado del Gobierno y el alcalde de Vigo, no puedo dejar en primer lugar, de agradecer los esfuerzos y la intermediación que hicieron los dos para conseguir que al final, el 23 de octubre de este año, el Ministerio aceptara la última propuesta de la Xunta de Galicia, que no era más que solicitar al Ministerio la posibilidad de un pago aplazado, asumiendo la Xunta de Galicia, lógicamente, el importe de lo que estaba previsto en el convenio y también de los intereses correspondientes a ese pago aplazado. A principios de este mes de noviembre hemos tenido noticias a través de Aquanorte, que es la sociedad estatal que va a impulsar la construcción de la depuradora, de que el Ayuntamiento de Vigo pretende reformular su aportación, disminuyendo aproximadamente en 10 millones de euros su aportación, y en la propuesta que nos han mandado desde la Confederación del Norte, desde Aquanorte, se pretende que ese diferencial de financiación lo asuma la Xunta de Galicia. Esta nueva situación a mí me obliga a hacer una observación, y es, en primer lugar, que nosotros, desde la Xunta de Galicia, apoyaremos, como en su momento lo hizo el Ayuntamiento, cualquier negociación que haga el Ayuntamiento con el Ministerio para conseguir que la aportación del Ayuntamiento, esa aportación que era inicialmente de 18 y que ahora se pretende que sea de 8, sea asumida por el Ministerio. Pero también quiero decir con la misma claridad que la Xunta de Galicia no va a aportar ni un euro más de lo que tiene comprometido. Nosotros estamos tramitando el texto del convenio conforme se nos comunicó desde el Ministerio el día 23 de octubre. Tenemos un informe en este momento favorable de la Asesoría Jurídica de la Abogacía del Estado de la Xunta de Galicia. Estamos pendientes de la autorización por parte del Consello de la superación de los límites plurianuales y, por lo tanto, nosotros seguimos nuestra hoja de ruta con la aportación que en su momento negoció la Xunta de Galicia con el Ministerio. Y a este respecto también me gustaría decir, a efectos de que se sepa de qué estamos hablando, que la aportación que tiene la Xunta de Galicia para la depuradora de Vigo supone el 9% de los fondos propios de la Administración Hidráulica destinados a saneamiento de toda Galicia. Creo que ese esfuerzo, que lógicamente merece la pena, demuestra el compromiso de la Xunta de Galicia para el impulso de esta actuación, que para nosotros es imprescindible, es vital, y nos gustaría que se licitara en el plazo más breve posible. Valentín Estafarel, de Bafesa Agua, pregunta: ¿qué volumen de licitación está previsto para el año 2010 en infraestructuras hidráulicas? El capítulo 6 y 7, es decir, sobre todo, la mayor parte es capítulo de inversión real, de inversión de la Administración Hidráulica de Galicia para el año 2010, alcanza algo más de 140 millones de euros. De ese importe hay una parte, lógicamente, que ya está comprometido, pero podemos estar hablando de alrededor de importe de la anualidad del 2010 de unos 40 millones de euros. ¿Está previsto utilizar el método concesional en la elaboración del plan, en concreto con plantas de tratamiento de agua?
La Xunta de Galicia ha venido utilizando históricamente en depuradoras de aguas residuales el sistema concesional con concursos de construcción y explotación, y así lo seguiremos haciendo en función de la programación y de las disponibilidades presupuestarias, y más, si cabe, con la aprobación de la Ley de Aguas, que precisamente lo que va a permitir es crear un mecanismo para que aquellos ayuntamientos que lo decidan puedan encomendarle a la Administración Hidráulica la gestión de las depuradoras. Marcelino Otero, de SMA. ¿Cree que los partidos políticos gallegos tendrán la suficiente altura de miras para lograr un consenso en la Ley de Aguas, para recuperar el retraso en el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua? Estamos en este momento en una negociación con la Federación con la Federación Gallega de Municipios y Provincias a efectos de intentar llegar a un acuerdo. La verdad es que vemos con preocupación algunas mociones que se están presentando en ayuntamientos al respecto de una petición de la retirada de la Ley de Aguas, sobre todo porque nos consta que el Gobierno anterior de la Xunta estaba tramitando un borrador de una ley en términos parecidos, y creemos que es imprescindible adecuar la organización de la Administración Hidráulica de Galicia a la nueva realidad de la Directiva Marco del Agua. Por lo tanto, creo que existe recorrido, existen posibilidades, y creo que seremos capaces de llegar a un acuerdo para buscar precisamente los puntos de encuentro y no los de divergencia, y consensuar un texto que pueda servir para que esa ley nazca con el adecuado apoyo parlamentario. Javier Garrido Valenzuela, presidente de APROIN y de FEPROGA, ¿está de acuerdo en que hay una lectura galleguizada de la crisis del sector inmobiliario que se caracteriza por tener un problema menor en el número de viviendas terminadas y no vendidas, porque existe una demanda de viviendas no satisfecha, por ser un sector atomizado y bien patrimonializado, y en que enfatiza lo importante es la coordinación entre administración, sector inmobiliario y entidades financieras? Sí, es evidente que estoy totalmente de acuerdo en todo lo que ha dicho, por lo tanto no puedo añadir ni un punto más. Juan Pedro García de la Barreda, decano del Colegio de Ingenieros Técnicos de Minas de Galicia. El sector minero es uno de los más importantes de Galicia. Las explotaciones tienen un gran freno en su consellería. ¿Para cuándo la misma se va a comprometer seriamente con este sector? Bien, sé que existen problemas en las tramitaciones. Una de las razones por las cuales este Gobierno se organizó de la forma en que se ha organizado, creando una Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, es precisamente para intentar optimizar el funcionamiento administrativo de la Administración. Sé que es un trabajo complicado, pero también puedo decirles que es un trabajo en el que estamos absolutamente involucrados y que dará sus frutos a medio plazo, de tal manera que el sector privado, que al final es para el que estamos trabajando, pueda percibir que la Administración se ha convertido en algo más eficaz, que los informes no se marean de un edificio administrativo a otro y que los plazos se disminuyen de forma notable. En todo caso, también hay que señalar que muchas de las cuestiones que que rodean los sectores productivos que tienen un cierto impacto ambiental, como es el sector minero, tienen una serie de tramitaciones ambientales que nacen de las propias directivas y disposiciones de la Unión Europea, y por lo tanto hay que ser muy cauteloso porque hay que cumplir los procedimientos. Pero en todo caso sí que puedo avanzar que en la Consellería se está haciendo una reflexión a los efectos de optimizar el funcionamiento de la Administración para evitar esos problemas que se dan y que me constan de problemas de retrasos innecesarios en las tramitaciones de los expedientes, y que afectan especialmente a sectores como el minero, donde hay informes de urbanismo, hay informes de medio ambiente, hay informes de otras consellerías, hay informes de patrimonio, y al final es un infierno conseguir tener una instalación con todos los permisos. José Manuel Zorrilla de Consa pregunta: ¿tiene previsto la Xunta, dentro de su plan de inversiones, complementar con algún recorrido ferroviario el PIT del Ministerio de Fomento para vertebrar y comunicar ferroviariamente mejor Galicia? Una de las aspiraciones que tiene este Gobierno es, en primer lugar, que el Ministerio apueste por la creación de la Gerencia de Cercanías en Galicia, y, en segundo lugar, pivotar desde esa gerencia y desde la posible transferencia de las vías de tren que queden inutilizadas como consecuencia de la entrada en servicio del AVE, la creación y la puesta en marcha de un ente ferroviario gallego, y, por lo tanto, a partir de esa realidad del ente ferroviario gallego, pelearemos para disponer de una red propia y la posibilidad de implementar cercanías en las zonas donde son más necesarias. La Comisión Europea ha llamado la atención a España para que ponga fin a los modificados de los presupuestos en la ejecución de obras públicas. ¿Va a hacer algo la Xunta en este sentido?
En relación con las incidencias en las obras, los modificados, los complementarios, es un tema que ya de antiguo a mí me preocupa y hemos hecho algún avance en ese tema, que aprovechando que este es un foro donde hay gran parte del sector empresarial, me gustaría dejar claro nuestro posicionamiento. Hemos lanzado un mensaje muy claro en el sentido de las bajas temerarias. Va a ser criterio de la Xunta de Galicia no adjudicar las bajas temerarias y es un criterio de esta Xunta limitar el porcentaje que se va a entender como baja temeraria, no porque no queramos que se ahorre dinero la Administración, sino porque luego ocurre lo que todo el mundo sabe, que vienen las incidencias y vienen los problemas con la ejecución. Y esos temas cada vez son más complicados en la tramitación, generan problemas y generan paralizaciones. Por lo tanto, primera medida, hemos modificado la baja temeraria, la hemos disminuido sustancialmente. Segunda medida, vamos a evitar la adjudicación en bajas temerarias. Y tercera medida, vamos a ser muy rigurosos con la justificación y la tramitación de eventuales proyectos modificados. Y en ese sentido hemos creado una estructura administrativa específica en la Dirección General de Infraestructuras, que es la Subdirección General de Inspección y Seguridad Vial, que se va a dedicar precisamente a vigilar y a inspeccionar todas las obras y las razones de todas y cada una de las incidencias, con el objetivo precisamente de evitar que las obras empiecen en un importe y acaben en un importe sustancialmente mayor. Su Gobierno tiene prácticamente ultimada ya la ley de construcción en el litoral. Es un tema que ocupa y preocupa, ¿no? ¿Van ustedes a mantener la filosofía del bipartito? ¿Va a haber modificaciones en ese plan? ¿Se va a levantar el veto a la construcción en la costa? ¿Cuáles son las conclusiones de esa futura ley? El compromiso político de este Gobierno es presentar el Plan de Ordenación del Litoral para su tramitación inmediata establecida en la normativa, que es la audiencia de 2 meses a los ayuntamientos dentro de este año. Lo vamos a hacer en el mes de diciembre. El Plan de Ordenación del Litoral está muy avanzado y también tengo que decir que ha utilizado como punto de partida un trabajo intenso y un trabajo que estaba realizado por el Gobierno anterior, que lógicamente hemos ampliado y hemos concretado. Y, por lo tanto, pues en un plazo breve, escasamente un mes, presentaremos el alcance, el contenido de ese plan, que no es un plan de ordenación del litoral, sino que es un plan de directrices de lo que va a ser el esquema del desarrollo de la franja litoral de Galicia y, por lo tanto, pues lógicamente, permítame que no avance lo que es el contenido de ese documento que, insisto, en un mes escaso va a estar a disposición de todos los ciudadanos. María Fernández del País pregunta: ¿no cree que las nuevas condiciones de acceso al suelo industrial podrían generar más especulación debido a las rebajas de las penalizaciones? Puede ser, eso es una reflexión que hemos hecho en el seno de la Consellería, pero la hemos hecho ante una realidad, y es que en este momento el 16% del suelo neto de los parques, titularidad directa o indirecta de la Xunta de Galicia, está sin vender, y creemos que hay que hacer una apuesta por intentar movilizar esos metros cuadrados. La realidad es que la reflexión que podría hacer cualquier gestor es que ante un pliego de los que tenía el SESTUR o el IGVS de venta de suelo, pues daba la sensación de que en lugar de tener un cliente, lo que se tenía era alguien que había que mirar con ciertos reparos, porque le poníamos una serie de condiciones que de alguna manera contribuían a alejar el interés del empresario. Yo creo que disminuir las penalizaciones en el caso de no escriturar es un riesgo, porque lógicamente puede hacer facilitar que al final no escriture, pero también es verdad que al final la titularidad de esa parcela sigue siendo pública y se puede volver a vender. Lógicamente aquí hay un equilibrio entre facilitar y evitar la especulación. Nosotros no vamos a permitir que haya especulación, pero creemos que ante la realidad de la atonía del mercado hay que hacer medidas para facilitar que ese mercado se vuelva a reactivar, y creemos que estas medidas que hemos implementado permitirán reactivar ese mercado. Una vez que veamos la evolución, podremos ajustarlas o podremos hacer alguna reformulación, pero creemos que lo que no podíamos es permanecer impasibles ante una realidad de atonía total del mercado de acceso al suelo empresarial. Se ha creado recientemente una comisión para estudiar el futuro del sistema aeroportuario de Galicia. ¿Cuál es su planteamiento de cara a ese futuro para el aeropuerto de Vigo? Bien, nosotros hemos manifestado que la Xunta de Galicia, en primer lugar, tiene una visión
conjunta de los 3 aeropuertos. Creemos que los 3 aeropuertos, con una gestión coordinada, tienen una potencialidad importante. Ese planteamiento lo comparte el Ministerio de Fomento y a esos efectos se celebró ya una primera reunión constitutiva para constituir lo que va a ser el Comité de Rutas de los 3 aeropuertos. Estamos pendientes de cerrar con el Ministerio un acuerdo para concretar el alcance, el contenido y las funciones de ese Comité de Rutas, y nosotros creemos que la gestión conjunta de los 3 aeropuertos con una visión global y una visión de país permitirá lo que creo que todos los ciudadanos, tanto de Vigo como de Santiago o de Coruña, quieren, y es que tener más oportunidades de transporte aéreo que utilizando una gestión individual de cada uno de los aeropuertos. Por lo tanto, al final, el ciudadano se va a ver beneficiado de esa visión conjunta, en la cual, lógicamente, Vigo tiene un papel, Santiago tiene un papel y La Coruña tiene otro papel. Usted forma parte de un gobierno que va a pronunciarse en breve sobre el futuro de las cajas gallegas. ¿Cuál es su posición como consejero y consejero de Pontevedra dentro de ese futuro mapa, para ese futuro mapa financiero de Galicia? La posición mía, lógicamente, es la del Gobierno, y esa posición la va a debatir el presidente con los diferentes actores de esta fusión la semana que viene, y, por lo tanto, sobre ese aspecto no voy a pronunciarme en concreto y remitirme simplemente a ese proceso que ayer trasladó a la sociedad el propio presidente. Bueno, no hay más preguntas. Le paso la palabra a don Pedro Pérez, en nombre de los patrocinadores. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, yo solamente quisiera agradecer al consejero de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras por su participación en esta tribuna, por la transparencia con la que nos ha transmitido principios, orientadores, objetivos y programas a desarrollar por su consejería a lo largo de esta legislatura, y muy en particular por la convicción con la que nos ha dicho su visión, el papel que la política de infraestructuras tiene en esta coyuntura en particular, y sobre todo para la mejora de la productividad y la competitividad del aparato productivo. Por nuestra parte, transmitirle que compartimos completamente su visión en este terreno, animarle, por lo tanto, en las tareas que tiene por delante, agradecer a todas las autoridades que nos acompañan esta mañana por estar aquí, y a todos ustedes por su asistencia. Muchas gracias y buenos días.